Yo, Maximiliana, una chica de 28 años, siempre he sentido el peso de las expectativas familiares. Me considero una persona ambiciosa, pero también sensible, y los eventos que están por desarrollarse marcarán un antes y un después en mi vida. El aire en el auditorio era denso, una mezcla de orgullo y perfume barato. Estaba sentada casi al fondo, con las piernas cruzadas a la altura del tobillo, la espalda recta, fingiendo no sentir cada mirada que se deslizaba hacia mí cuando el apellido resonó por todo el lugar. Doctor Melchor Robles, tronó el anunciador. Clase del 82 y orgulloso padre de la mejor alumna de este año. Aplausos. Apenas parpadeé. Mi padre se acercó al podio con ese andar de cirujano que ya conocía, medido, confiado, con total control. Se ajustó los gemelos con la misma dedicación que usaba para corregir mi postura de niña. No me miró. Ni una sola vez. Ser médico es cuestión de precisión, comenzó. Y criar a un hijo que lo logre no es menos exigente. El público rió con aprobación. Mi hermano Melitón irradiaba felicidad desde su asiento en primera fila, los cordones dorados alrededor de sus hombros captando la luz. No podía culparlo. Él se había esforzado mucho. Y, a diferencia de mí, él sí había seguido las reglas. Mi padre continuó pintando un retrato brillante de las curiosidades infantiles de Melitón, su intelecto disciplinado, su legado de excelencia. Ya había escuchado versiones de este discurso antes, en cenas y cartas a donantes durante las galas anuales de su hospital, pero esta vez era personal. Él estaba en la cima de las expectativas familiares, y desde ahí arriba parecía que yo no existía. Y entonces llegó. Al menos uno de nuestros hijos nos ha hecho sentir orgullosos. Sin pausa, sin titubeos, solo una declaración clínica. La sala no jadeó. Rieron, una risa suave e indiferente, como si fuera un quiste interno. Se me cerró la garganta, pero no me moví. No me inmuté. Mantuve el rostro en blanco y asentí una vez, como si el nombre de otra persona hubiera caído como una guillotina. Mi madre aplaudió cortésmente, con la mirada fija en el escenario. Dalila, mi hermana menor, estaba sentada a mi lado, tensa. No giró la cabeza, pero su mano rozó la mía por un instante, un contacto silencioso y deliberado. Melitón no había mirado hacia atrás ni una sola vez. Yo tampoco lo habría hecho. Lo que no sabían, lo que ninguno de ellos veía, era la llave del coche en mi palma. Un pequeño mando negro descansando discretamente entre mis dedos. El logo no era visible desde aquí. Ese no era el punto. No había conducido desde Madrid para competir. Había venido a apoyar a Melitón, por mí misma, y tal vez por Dalila, que aún vivía entre sus paredes. Los aplausos crecieron de nuevo cuando mi padre bajó del podio, estrechando la mano del decano. Mi madre se levantó para una foto. Yo permanecí sentada en la última fila, observándolos desde una distancia que ya no era emocional. Era estratégica. Afuera, bajando por un sendero cerca del estacionamiento lateral, el Lamborghini estaba aparcado discretamente, oculto por ahora, pero no por mucho tiempo. Había salido de Madrid antes del amanecer. La ciudad aún no había empezado a zumbar, solo unos pocos camiones de reparto, algún corredor y el brillo de las farolas rebotando en el capó de mi Lamborghini Urus. Tomé la M30 hacia las afueras, con las ventanas un poco abiertas y la radio apagada. El silencio se sentía merecido. La mayoría de la gente asumía que había comprado el coche para presumir. Que piensen lo que quieran. No se trataba de eso. Se trataba de estar en un concesionario entregando un cheque con mi propio nombre. Sin aval ni aprobación requerida. Y ver a un vendedor darse cuenta de que no era la asistente de alguien ni una esposa afortunada. Era la CEO. Salud Conectada no estaba destinado a ser una empresa. Comenzó como una frustración, un ¿y sí?, nacido de una rotación clínica fallida y una pizarra en mi pequeño piso de soltera. Mi idea, un monitor en tiempo real basado en IA para detectar el deterioro de los pacientes, que pudiera señalar descensos sutiles antes de que una enfermera siquiera los notara. Mi profesor dijo que era ambicioso pero ingenuo. No dije nada y lo construí de todos modos. Los 2 primeros años casi me destrozan. Agoté mis tarjetas de crédito, viví a base de bocadillos baratos y trabajé a tiempo parcial como asistente temporal solo para poder pagar el alquiler de un piso sin ventanas. El día que no pude pagar la nómina, saqué una segunda hipoteca sobre ese mismo piso sin ventanas.
Esa fue la misma semana en que mi padre dejó de devolver mis llamadas. Y ahora, 4 años después, 3 de los sistemas hospitalarios más grandes del país se habían asociado con nosotros. El mes pasado, cerramos la financiación de la Serie C. Hace una semana, contratamos a nuestro empleado número 40. Ayer, El País publicó un artículo llamándonos la revolución silenciosa en la seguridad del paciente. Y hoy, estaba aparcada en la graduación de mi hermano, a 3 metros de un hombre que aún creía que había desperdiciado mi potencial. Después de la ceremonia, esperé a que la multitud comenzara a dispersarse antes de dirigirme al estacionamiento. El sol se había movido lo suficiente como para que el acabado negro del coche brillara bajo los robles. Algunos estudiantes estaban cerca, señalando, tratando de adivinar a quién pertenecía. Mis tacones resonaron sobre el pavimento. La conversación a su alrededor se detuvo. No levanté la vista. Simplemente presioné el mando una vez y el coche se abrió con un suave suspiro mecánico. Fue entonces cuando lo escuché. Maximiliana. Mi Jair. Mi padre estaba a unos pasos de distancia. Su corbata ahora estaba floja. La chaqueta colgada sobre un hombro. Sus ojos se posaron en el coche, luego volvieron a mí. Hubo un destello de algo, incredulidad, tal vez incluso incomodidad, pero no dijo ni una palabra más. Yo tampoco. Abrí la puerta, me deslicé en el asiento del conductor y arranqué lentamente, la grava crujiendo bajo los neumáticos mientras dejaba atrás el campus. Ya estaban formados cuando regresé al césped. Mi madre estaba en el centro, alisando el frente de su vestido de seda azul marino. Melitón estaba a su lado, aún radiante por su momento en el escenario. Mi padre estaba en el otro extremo, dirigiendo al fotógrafo como si estuviera coordinando un equipo quirúrgico. Dalila rondaba cerca, con el teléfono en la mano, la única que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. Maximiliana, me llamó mi madre con voz brusca. Ven a la foto familiar. No sonrió, pero tampoco lo hacía cuando la sorprendía apareciendo. Me acerqué y me situé junto a Dalila, pero antes de que el fotógrafo pudiera levantar la cámara, mi madre intervino. Tal vez pongamos a Maximiliana en el extremo. Su vestido no encaja del todo con el resto de la paleta. Lavaba lino color crema. Todos los demás vestían tonos fríos, azul marino suave, rosa pálido y gris carbón. Miré mi ropa y asentí una vez. Por supuesto. No querría arruinar la estética. Me moví hasta el extremo, tal como me lo había pedido. Dalila me miró, su expresión ilegible, pero su mano encontró la mía por un segundo. No dijo nada. No tenía que hacerlo. El fotógrafo hizo algunos ajustes, levantando la barbilla de mi padre, reposicionando la toga de Melitón, empujándome medio paso más hacia afuera. Yo obedecí. Sabía cómo iba esto. Hace 3 años, enviaron tarjetas de Navidad usando una foto grupal de la boda de mi prima. Yo también estaba de pie en el borde en esa. Cuando llegó la tarjeta por correo, mi brazo era lo único que quedaba en la versión recortada. Ni siquiera notaron el corte, o si lo hicieron, nadie lo mencionó. «Digan whisky», gritó el fotógrafo. Sonreí como si lo sintiera de verdad. Conducta aprendida. Tomaron algunas fotos más, mi madre ajustando su postura entre cada una, mi padre mirando su reloj. Me retiré cuando pasaron a tomar retratos solo de los graduados y los padres orgullosos. No estaba declarado, pero se entendía. Mientras posaban sin mí, capté mi propio reflejo en una ventana de cristal detrás de ellos. Tranquila, controlada, presente, pero aparte. Y me di cuenta de que ya no estaba enfadada. Simplemente estaba harta. Harta de contorsionarme para encajar en marcos en los que nunca debí estar. Harta de esperar un espacio que claramente nunca tuvieron la intención de ofrecerme. Melitón miró hacia atrás y me hizo un gesto con la cabeza. Rápido, sincero, a modo de disculpa. Lo devolví sin resentimiento. Su victoria era real. Simplemente no era la mía. Me di la vuelta antes de que terminaran de desaparecer entre la multitud en movimiento. Dalila siguió unos pasos atrás, todavía pegada a su teléfono. Melitón apareció en mi oficina el miércoles siguiente sin previo aviso. Maya, mi directora de operaciones, asomó la cabeza, con una expresión entre la curiosidad y la preocupación. «Tu hermano está aquí», dijo, levantando una ceja. «Parece conflictuado». Le dije que lo dejara entrar. Entró,
aún con su gafete de la conferencia y un bolso de mensajero colgado del hombro como un escudo. Su pelo estaba un poco más despeinado de lo habitual, y tenía ojeras. Bonita vista, dijo, mirando hacia el horizonte de la ciudad. No me había dado cuenta de que tenías todo el piso. No lo tengo, dije. Solo el lado con mejor luz. Él esbozó una leve sonrisa y se dejó caer en la silla frente a mi escritorio. Durante unos segundos, ninguno de los dos habló. Él estaba tratando de encontrar una manera de empezar. Yo lo dejé. He estado pensando, dijo finalmente, en todo. Cerré mi computadora portátil. Ok. Sobre Hopkins, sobre si realmente, hizo una pausa como si las palabras se hubieran atascado en su garganta, si realmente estoy haciendo esto por mí. Eso me sorprendió más de lo que dejé ver. Melitón siempre había sido el obediente. Nunca cuestionó el plan, nunca se resistió. Y pregunté suavemente. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas. Creo que elegí neurocirugía porque era lo más difícil que había, porque a papá le aprobaría, porque mantendría todo en silencio. Pero hice una rotación en oncología pediátrica el mes pasado. Negó con la cabeza. Simplemente se sintió diferente, como si realmente estuviera haciendo algo que importara, algo humano. Dejé que el silencio permaneciera por un momento antes de responder. Entonces, ¿por qué no seguir eso? Él levantó la vista. Porque ya sabes la respuesta. Porque papá dirá que estoy desperdiciando mi potencial. Porque mamá llorará y lo llamará una fase. Porque he sido el niño de oro durante tanto tiempo. No sé quién soy sin sus aplausos. Me levanté y caminé alrededor del escritorio, sentándome a su lado en lugar de frente a él. ¿Recuerdas cuando les dije que iba a dejar la escuela de medicina? Asincio lentamente. Actuaron como si te hubieras muerto. Ni siquiera había descubierto lo que iba a construir todavía, dije. Todo lo que sabía era que la persona en la que me estaba convirtiendo no era alguien con quien pudiera vivir, y aún así tardé meses en decirlo en voz alta. Él miró sus manos. No quiero despertarme a los 40 y darme cuenta de que he construido una vida que se adapta a todos menos a mí. No lo harás, dije, porque estás haciendo la pregunta ahora. Él no respondió de inmediato, pero pude ver algo cambiando. La primera grieta en el guión que había estado interpretando durante años. Volvió a levantar la vista, esta vez con algo que casi se parecía al alivio. ¿Me apoyarías? Quiero decir, si me alejara de todo esto, no lo dudé. Lo que necesites. Él exhaló como si hubiera estado conteniendo la respiración durante 3 años. Está bien, entonces creo que necesito hacer una llamada. Melitón caminó por el borde de mi balcón, con el teléfono en una mano, la otra apretando y aflojando como si no pudiera decidir si prepararse o golpear. Había estado ensayando la conversación durante 1 hora, pero ambos sabíamos que ningún guión lo haría más fácil. Yo me quedé adentro, dejándolo tener su espacio, dejándolo tomar su decisión. Llamó justo después de las 8. Lo oí decir, «Hola, papá». Y entonces el tono bajó, no en volumen, nuestro padre nunca gritaba, sino en precisión, como si estuviera de vuelta en un quirófano diseccionando un error que no podía tolerar. Melitón mantuvo la voz nivelada. Explicó su interés en la oncología pediátrica, su decisión de aplazar la residencia de neurocirugía. Incluso le agradeció las oportunidades. Durante un rato, pensé que tal vez sería suficiente. Entonces vi cómo cambiaba la postura de Melitón. Rígida, defensiva. Tienes razón, dijo. Si eso significa perder tu apoyo financiero, me las arreglaré. Una pausa de silencio. No, esto no se trata de Maximiliana. Esto se trata de mí. Salí silenciosamente justo a tiempo para oírle decir, no me estoy alejando de la medicina, papá. Me estoy acercando a la parte de ella que realmente tiene sentido para mí. Terminó la llamada sin esperar un adiós. Simplemente sostuvo el teléfono en su mano como si se hubiera vuelto pesado. Le ofrecí el vaso de agua que había servido antes. Lo tomó sin mirarme, bebió la mitad y se sentó. Cortadú. Pregunt suavemente. Él asintió. Financieramente, emocionalmente, simbólicamente. El paquete completo. No lloró. Ni siquiera parpadeó con fuerza, pero sabía lo que le costaba estar allí y no derrumbarse. Mi teléfono vibró. Delilah.
Papá está furioso como si fuera el fin del mundo. Mamá está fingiendo llorar. No deja de decir. Primero Maximiliana, ahora Melitón, como si fuera una enfermedad. No respondí. Simplemente giré mi pantalla hacia Melitón. Él sonrió levemente, amargado, pero agradecido. Supongo que ambos somos contagiosos. Me senté a su lado, hombro con hombro. Él exhaló. Es raro. Duele, pero también se siente bien. Está bien, dije. Simplemente no han entendido que el amor no debería ser condicional. Él no respondió, pero la forma en que se enderezó me dijo que estaba empezando a creerlo. El asunto decía: propuesta de colaboración estratégica, Centro Médico San Elías. Hice clic sin pensar, esperando a medias una encuesta o una actualización de antiguos alumnos, pero la firma al final me dejó helada. Draw. Lena Aro, jefa de innovación, San Elías Médico, el hospital de mi padre. No se estaban poniendo en contacto a través de él. No había ninguna mención de su nombre, ni CC, ni comunicación encubierta. Esto era formal, directo y totalmente profesional. Habían visto nuestros resultados publicados, los resultados de nuestra plataforma, y querían explorar un piloto. Por un momento, me quedé sentada ahí, releyendo el correo electrónico. Hace un año, esto habría retorcido algo en mi pecho. Me habría preguntado si finalmente había cambiado de opinión, si finalmente había abierto la puerta. Pero esto no era una limosna. Era reconocimiento ganado, no heredado. Lo reenvié a Maya con un simple avancemos, incluyan al departamento legal. Luego cerré mi computadora portátil y me paré junto a la ventana. Dalila me hizo una videollamada esa noche desde su habitación, con el pelo recogido en un moño y las mangas de la sudadera cubriendo sus manos. «Estás en las noticias», dijo, girando la pantalla para que pudiera ver el segmento. El presentador local desenfocó mi cara en el banner lateral. Startup de Robles salva vidas y tiempo en la UCI. Papá no dijo nada, añadió, pero bajó el volumen a la mitad. Mamá preguntó si ibas a ir a la gala en octubre. Mi rey. Ese es un nuevo récord. 5 meses completos de fingir que no estoy muerta. Dalila sonrió y se acercó. Sabes, me haces más fácil imaginar una vida fuera de ellos. Como, tal vez no tenga que solicitar la admisión a Duque solo porque es el tipo de impresionante correcto. Su voz se quebró un poco al final, pero no parpadeó. Me vi a mí misma en ella, 13 años más joven, todavía doblegándome a su voluntad, todavía esperando que amaran la versión de ella que no existía. No tienes que convertirte en su historia, dije. Puedes escribir la tuya propia. Ella asintió en silencio por un momento. Si lo hago, te pondré en los agradecimientos. Sonrey. Solo escribe bien mi nombre. La llamada terminó. Me quedé mirando mi reflejo en el cristal oscurecido. Ya no estaba esperando. No a que ellos entendieran. No a que aplaudieran, no a que me dieran permiso para ocupar espacio. Melitón eligió el lugar, un restaurante italiano modesto escondido entre una librería y una tintorería en el centro. Sin reservas, sin ceremonia, solo 2 hermanos y una botella de vino que ninguno de los dos podía pronunciar. Ni siquiera esperó a que llegara el pan. Lo aplacé, dijo, dejando su teléfono como si acabara de anunciar una sentencia de muerte. ¿La residencia?, pregunté aunque ya lo sabía. Él asintió oficialmente. Se sorprendieron, pero lo respetaron, y papá, una respiración lenta, sigue en silencio. Levanté mi vaso por respirar sin permiso. Él chocó su vaso contra el mío, luego sonrió con picardía. ¿Sabes lo que dijo Dalila? Quiere fundar el club de marginados de la familia Robles. Tú y yo como cofundadores. Mi rey. ¿Tenemos chaquetas con bordados personalizados? Estoy pensando en decepcionante sin disculpas desde 2018 minutos. Por primera vez en años, el silencio entre nosotros se sintió seguro. Sin expectativas, sin actuación, solo autenticidad. Melitón se recostó y me miró como si estuviera viendo algo por primera vez. Sabes, solía pensar que se avergonzaban de ti, pero ahora creo que tenían miedo de lo que tu libertad revelaría. No respondí. No necesitaba hacerlo. Tenía razón. Más tarde esa noche, Dalila me envió una foto. La estantería de la sala de estar de nuestra familia.
3 de mis revistas cuidadosamente dispuestas en el estante superior, justo al lado de los libros de texto de cirugía de mi padre. Dalila. Nadie dijo una palabra. Simplemente están ahí ahora. Me quedé mirando la imagen, buscando cómo me hacía sentir. No reif indicada, no enfadada, simplemente realizada. Como una herida que finalmente se había cerrado sin fanfarria. Melitón se quedó en mi casa esa noche. Mientras se dormía en el sofá, medio envuelto en una vieja manta, me senté en mi escritorio y abrí la carpeta que había mantenido oculta en borradores. Era hora de confirmar mi asistencia a esa gala. Esta vez, no como la hija de alguien, sino como alguien que había construido algo por lo que valía la pena entrar en la sala. El salón de baile brillaba con luz dorada, todo paneles de terciopelo y oleadas orquestales. El tipo de lugar donde las reputaciones se pulían, no se cuestionaban. Entré con tacones, respiración constante, incluso Maya a mi lado. Parecía que un traje de poder había sido hecho solo para ella, y técnicamente lo había sido. El evento era para el premio al legado y la medicina, y, por supuesto, mi padre era el galardonado. Su nombre adornaba la portada del programa en serifa en relieve. La biografía interior le acreditaba 30 años de avance quirúrgico, liderazgo hospitalario y tutoría a una generación de futuros sanadores. Mi nombre no fue mencionado, pero no esperaba que lo fuera. La gente me notó cuando entramos. Algunos susurraron. Algunos sonrieron cuidadosamente. Los mismos hombres que una vez se dirigieron a mí como la hija del doctor Robles ahora me miraban a los ojos de manera diferente, como si me hubiera convertido en algo lo suficientemente sólido como para proyectar mi propia sombra. Nos sentamos cerca del centro, no al frente, no atrás, justo donde pertenecíamos. Cuando mi padre subió al escenario, estaba impecable como siempre, voz medida, asentimientos lentos, control sin esfuerzo. Habló de excelencia, legado y superación de límites. Yo escuché, bebiendo de mi vaso, no con amargura, sino con claridad. Las palabras no habían cambiado, pero yo sí. Después de los aplausos, comenzó la mezcla. Lo vi estrechar manos con personas que una vez me habían despedido al pasar, llamando mi trabajo lindo o noble antes de preguntar si alguna vez había pensado en volver a solicitar la admisión a la escuela de medicina. No me acerqué a él. No necesitaba hacerlo. Maya se inclinó en un momento y susurró: «Siguen preguntando si vas a hablar». Yo sonreí. Déjalos que se pregunten. Antes de irnos, me detuve en la exhibición de fotos. Ahí estaba él en blanco y negro, sosteniendo a Melitón de bebé en una foto, posando con una placa en otra. Pero la que me llamó la atención fue una imagen sincera, en la sala de operaciones con los brazos cruzados, de pie justo fuera del quirófano. Sin título, sin contexto, solo un hombre que pasó su vida dominando el control. Y aquí estaba yo, ya no pidiendo nada de eso. Cuando Maya y yo subimos al coche, no miré hacia atrás. Ni al salón de baile, ni al centro de atención, ni a él. La noche no se trataba de ser vista.